Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos hermosas figuras. Ese Amazing Fantasy Spider-Man lo estuve esperando mucho tiempo. Se supone que era la primera figura que me iba a llegar, pero el container que traía esta figura de mi pre-order tuvo un problema como de aduana y quedó en la espera. Por eso se demoró tanto en llegarme esta figura, pero al fin está aquí. Y también traemos la figura de Scorpion, que es una figura que salió hace poco y me acaba de llegar una caja con toda la wave de la película de Black Panther. Estas dos figuras y la figura de Beast. Así que déjenme en los comentarios qué es lo que prefieren más, si irnos directamente a las figuras de la película de Wakanda o hacer primero una review de la figura de Beast. Es la figura que trae la bata de tela. Así que bueno, no lo entretengo más y vamos al video. Bueno, como ya les dije, tenemos estas dos figuras. Vamos a abrir primero a la figura de Scorpion, pero no voy a mostrar cómo se abre esta caja, ya que ya tengo un video relacionado a eso. Voy a buscar el link y se los voy a poner en la descripción del video para que puedan ver cómo es que yo abro estas cajas, si es que quieren verlo. Ya que me gusta mantener como la forma, entonces paso la navaja entre medio de los dos cartones para poder despegarlo, pero eso toma mucho tiempo, hay que hacerlo con cuidado para que no se vaya a dañar. Así que bueno, por la parte de enfrente, la figura eso sí se ve muy simple, que en cierta forma está bien porque es Scorpion, tiene estos mismos colores, se ve bastante bien la figura, me gusta mucho el esculpido de la cara del personaje. Algo que ya estoy viendo que no me gusta para nada es que trae todos los puntos de articulación con pines a la vista. En cierta forma le da bien porque es una figura estilo retro, pero ya podrían empezar a quitar eso Marvel. Sobre todo que parece que no les gusta trabajar porque el último Tupac que sacaron, es horrible. Ya ni siquiera me acuerdo de los personajes porque no vale la pena comprar eso. Entonces no lo van a ver acá en el canal, lo siento. Por la parte de atrás tenemos la figura de Scorpion con una pequeña descripción del personaje, que esto extraño mucho de las cajas, porque las cajas nuevas no traen ninguna descripción del personaje, pero este estilo retro le siguen poniendo esa descripción, que es buenísimo. Algo malo que no me ha gustado de esta figura, que me estoy dando cuenta ahora, es que no trae ningún accesorio y podrían haberle puesto un par de manos por lo menos. Así que bueno, voy a pasar a sacarla de la caja para que la podamos ver más de cerca. Bueno, ya teniendo la figura por fuera, la verdad es que tiene una muy buena textura, está muy bien hecho. No estoy seguro si la parte de atrás se puede separar de la espalda, pero no lo creo porque viene como muy pegada. La forcé un poco, pero no la quiero forzar más para que no se vaya a romper. Entonces la dejé tal cual. La cola es muy flexible, se puede poner en las poses que uno quiera. Está muy bien hecho eso. Yo no sé por qué no usaron esta misma tecnología de este tipo para los brazos del Dr. Octopus, porque los brazos del Dr. Ock eran simplemente un pedazo de plástico tieso, entonces se puede girar sobre la base, pero no se puede cambiar la forma en la que están puestos. Podrían haber ocupado este tipo de tecnología, hubiese sido brutal, pero bueno. Que tampoco digamos que es tanta tecnología, es un pedazo de alambre por dentro, bien fijado, recubierto en este material gomoso, entonces no es una gran tecnología del otro lado del mundo, pero hubiese servido mucho. La figura en sí me parece muy linda, tiene muy buenos detalles, pero me sigue haciendo ruido que le faltó un par de manos intercambiables por lo menos. Así que bueno, mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Se salió. Articulación hacia arriba, que viene muy dura. Tiene muy buena articulación hacia arriba. Y hacia abajo, también viene muy dura. En cuanto a los hombros, giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Articulación de bíceps, que giran 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en el codo, muy buena articulación. Articulación de mano, que giran 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué digo que hubiese servido mucho un par de manos intercambiables? Porque la mano derecha viene con el puño así y con la mano izquierda la mano abierta, entonces es imposible hacer un stop motion con este personaje y que esté todo el rato con las manos de la misma manera. En relación a la articulación del pecho, tiene esta articulación de bola, donde va a girar completamente en 360 grados sin ningún inconveniente. Y también trae la articulación de cadera por la parte inferior. Son muy buenos ya que podemos hacer la articulación en ambos sentidos. En relación a la articulación de la pierna, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien.
articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente, 2 puntos de articulación en la rodilla, está bastante bueno, articulación de pantorrilla que gira en 360 grados sin ningún inconveniente, y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Bueno, la figura en sí, como pueden ver, la posee de una manera distinta con la cola cargada al lado derecho. Tiene muy buenos detalles, se parece mucho al personaje original que debía ser, pero tiene un problema grave, es que no tiene accesorios. A ver, no es un problema grave, pero es algo que uno estaría esperando a uno que otro accesorio. Y gracias a que no trae accesorios no se puede poner en muchas poses. Y otro problema es que la cola, al ser tan pesada y la figura muy liviana, hay ciertas poses que no las puede hacer porque se cae. La cola le termina pesando. Entonces yo creo que la figura está un poco mal balanceada. Podrían haberla hecho más pesada para que la cola fuera más liviana y así no fuera un peso. Pero al final del día es una figura que uno la puede posar con estas típicas bases que venden en AliExpress o algo así. Se puede poner una pose bien dinámica, pero me juega mucho en contra que no tenga un par de manos intercambiables. Yo cuando compré esta figura la compré también por impulso porque de verdad quería este Scorpion, pero no recuerdo si traía un par de manos intercambiables o no y se lo quitaron después o algo por el estilo. En relación a eso no se puede hacer nada, así que mejor vayamos a la siguiente figura. Y la siguiente figura vendría siendo este Spider-Man Amazing Fantasy. De verdad yo quería mucho esta figura, ya que esta va a ser mi figura definitiva para la colección de los Vengadores estilo cómics. Yo quiero poner a este en ese sector. Yo creo que el único problema vendría siendo que no trae el traje como clásico entre comillas. Clásico entre comillas, lo que nosotros estamos acostumbrados a clásico, que es el rojo con el azul. Entonces viene rojo con negro, pero me gusta bastante. Así que bueno, vamos a ver su caja. Por el costado podemos ver una ilustración del personaje. Por el otro costado la figura en sí. Y por la parte de atrás la figura en sí con todas las manos intercambiables y accesorios que trae. Así que bueno, mejor voy a pasar a sacar la figura de su empaque. Bueno, así es como viene la figura. Aquí vienen parte de sus accesorios. Y la figura viene en este pedazo de cartón. Como siempre, voy a pasar a sacarla para que la veamos más de cerca. Bueno, de esta manera es como viene la figura. La verdad que está bastante bien, me gusta. Se ve un poco delgado, o la verdad no sé, no se ve tan corpulento como la figura anterior que abrimos en el 2-pack de Spider-Man, que se ve como más delgado de cintura y más ancho de hombro, entonces se ve como más corpulento y más alto. Este se ve más pequeño, pero la verdad es que es una muy buena figura. Me está gustando el color porque pensé que iban a poner ese negro como gomoso que están ocupando en algunas figuras, que a mí no me gusta para nada. Pero no, es la figura normal de plástico sólido con ese color como negro mate. Está muy linda la figura, de verdad me gusta bastante. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación hacia arriba. Y articulación hacia abajo. En cuanto a los hombros, gira los hombros en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, que no hay mucha articulación, pero trae algo que es muy bueno, que es la articulación de mariposa. Como podemos ver, tiene muy buena articulación de mariposa. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, que está buenísima. Tiene muy buena articulación de codo. Articulación de pecho, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y es articulación de bola, entonces puede girar sobre su base, que eso es buenísimo también. Y trae la tradicional articulación en la parte inferior, donde puede agacharse mucho más. Y eso le da mucha, pero mucha flexibilidad hacia abajo y hacia arriba. En cuanto a las piernas, eso es lo máximo que puede flectar hacia arriba, que está bastante bien. Trae articulación en el muslo, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que eso le da muy buena articulación a la figura. Trae articulación de pantorrilla o canilla o de bota. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene muy buena articulación de los pies. Me parece que es una muy buena figura. El único detalle que le encuentro es que si hubiese traído la articulación de la punta de los pies hubiese sido brutal, pero es un detalle que a veces es mucho pedir para Hasbro. Pero la figura en sí tiene muy buena articulación, se comporta muy bien. Así que bueno, voy a pasar a ponerle los primeros accesorios. No sé cuál voy a ir, pero voy a tratar de poner los par de manos como corresponden, ya que esté bien intercalado, porque uno viene haciendo la forma con la mano para tirar telaraña y la otra con forma de puño. Entonces las voy a poner como corresponde.
Bueno, en este primer cambio de manos, es un cambio de mano más simple ya que le puse ambas manos con la forma de puño y la parte de la tela de telaraña que va entre la cintura o esa parte del cuerpo con el brazo que se une. Pero este es el efecto como que viene de descanso, como recogido en una pose normal, no moviéndose ni con los brazos abiertos. La verdad es que se ve bastante bien, pero algo que no me gusta tanto es que yo sé que es mucho pedir, pero hubiese pedido que hubiese sido de una malla real o algo así, y se podría haber puesto con imanes o algo relacionado a eso, porque la verdad es que se nota demasiado que es plástico y hay ciertos movimientos que no te deja hacer. Por ejemplo, no puedo cerrar mal los brazos o si no se van a salir las piezas, entonces queda como un poco antinatural, pero aún así es un muy buen efecto que no habíamos tenido nunca en una figura de Spider-Man. Entonces al final del día está bastante bien. Bueno, aquí al fin pude encontrar una segunda pose para esta figura. La verdad que en esta ocasión le puse las manos intercambiadas, la mano derecha con la forma de tomar la telaraña y la mano izquierda lanzándola, porque creí que era la mejor forma de poner estas manos, ya que vienen dos con forma de hacer telaraña y dos para tomar la telaraña. Entonces puedo hacer distintas poses de esta misma figura tomando la telaraña de distintas maneras. Algo que no me gustó para nada es el accesorio que se reemplaza con las telarañas que traía en la pose anterior, pero estas vienen extendidas para que él se pueda estirar usándolas. De frente se ve muy bien la figura, pero por la parte de atrás se ve horrible porque al no estar en una pose indicada para este estilo de efecto, se ve como si estuviese sobrándole telaraña, como si fueran unos cuernos más que telaraña. Entonces de la parte frontal se ve muy bien, pero de la de los costados y la parte de atrás se ve muy mal. ¿Por qué? Porque son accesorios rígidos, no se mueven ni nada. Entonces por lo mismo yo decía antes que hubiese preferido mucho más que hubiesen puesto otro tipo de accesorio que se adheriera con imanes o algo por el estilo, porque así se podía moldear un poco más. Y no es tan difícil un pedazo de tela con un borde de alambre y 3 imanes. O sea, no sé qué está... No sé si es mucho pedir, pero yo hubiese hecho eso. Así que lo más probable es que aquí le haya dejado las dos tomas de las distintas poses que hice, cambiando las manos, usando las mismas manos, pero de distinta manera. Sino que la primera toma con la mano tomando la telaraña en la mano derecha y después la mano izquierda, y viceversa con la mano que lanza telaraña. Así que bueno, vayamos a la siguiente pose. Y esta vendría siendo la última pose, como pueden ver. La verdad no sabía cómo posarlo porque trae una mano estirada, de estas como cuando uno lo ocupa como para escalar o tomarse la cintura o algo por el estilo. Pero la verdad es que con el efecto de telaraña que trae en la axila me es imposible posarlo de alguna manera. Entonces la verdad lo puse de esta manera, como que fuera cayendo con esa mano, pero no sé si pinta mucho. Pero bueno, o sea, si a ustedes se les ocurre una mejor idea de cómo usar esta mano en esta figura, déjenmela en los comentarios y puede que saque algún par de fotitos y la suba al Instagram a ver qué tal se ve. Porque esa sería una sección que me gustaría que me comenten en los comentarios de YouTube la pose que les gustaría ver con el nombre de su Instagram, y yo saco la foto y la subo a nuestra página de Instagram etiquetándola a ustedes para que la puedan ver. Así que bueno, esta vendría siendo la figura de Spider-Man Amazing Fantasy. Para aclarar algo, ahora que estaba tratando de posar la figura, me di cuenta que encontré otra mano de los dedos estirados como para ponerla a caminar, así que no trae una mano sino trae dos. Me refiero a la figura de Spider-Man, pero traté de ponerlo en pose y la verdad es que no tiene sentido ponerlo en alguna pose en específico, ya que los accesorios de las telarañas no acompañan mucho y la idea es posarlo con eso, o si no podríamos hacer cualquier otra pose que pudiésemos hacer con cualquier otro Spider-Man. O sea, esta figura lo caracteriza las telarañas que traen la axila, entonces las poses hay que posarlo con eso porque no tiene sentido. Si es que no. En relación a Scorpion, es una muy buena figura, no trae ningún accesorio, que eso es un punto en contra bastante grande, ya que no tenemos figuras de Scorpion estilo cómics muy a menudo. Es una figura que sale una vez cada mucho tiempo. Yo sé que hay unas figuras de Scorpion dando vueltas que son antiguas, de las Marvel Legends más antiguas que hay, o no más antiguas, pero de esa generación. Y la verdad es que son muy, pero muy difíciles de encontrar, por lo mismo ya que no tenemos figuras de Scorpion usualmente. Pero me parece una muy buena figura, solamente se cae en el hecho de los brazos
y las rodillas con punto de articulación a la vista y que no trae accesorios. Esos son los únicos puntos en contra. En cambio, con la figura de Spider-Man es una muy buena figura, pero le juega en contra la poca movilidad que tiene con las telarañas en el área de la axila, que eso es algo característica de este personaje, como ya lo dije, porque no tiene sentido ponerlo con poses sin ese accesorio, ya que sería cualquier otro Spider-Man de los que tengo en mi colección. En general, las dos figuras son muy buenas figuras, yo las recomiendo 100% si es que ustedes las quieren comprar. Es una inversión muy bien hecha, así que arriesguense con estas dos figuras, vale la pena. Y esa sería la opinión de las figuras desde mi punto de vista. Ahora, déjenme en los comentarios qué estilo de pose les gustaría ver con estas figuras, el nombre de su Instagram, y así lo etiqueto cuando suba las fotos. Así que espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse que es gratis y nos vemos en el próximo video.